todo esto, que tomó la decisión de tirarse. Tú imagínate el pobre niño, la cabeza de 11 años, lo que tiene que pensar, lo que tiene que pasar por él para arrojarse por una ventana, ¿no? Y en este caso, bueno, se está viendo que ha habido, parece ser, abusos sexuales, según testigo, y se reabre el caso, porque en principio parecía que era pues un poco de acoso escolar y tal, pero también parece que es esto, ¿no? Entonces, la verdad es que era un chico, según dicen todos, pues perfecto, una letra muy bien, muy estudioso, muy organizado. Lo que pasa es que no pudo con todo el acoso, con todo ese bullying que tenía encima, y bueno, pues tomó esa decisión despidiéndose. Yo leí el otro día la carta y se me saltaban las lágrimas, porque era impresionante, ¿no? Cómo se despedía de su abuelo, de su hermano, de sus padres, y que le perdonaran y que, bueno, que no se enfadaran con él, y bueno, pues cosas así que dices, joder, puta, ¿qué podríamos haber hecho, no? Para que no sucedieran estas cosas. Hay una cosa que tenemos que tener muy en cuenta, y que no se puede hacer siempre, ¿no? Pero la importancia de escuchar a nuestros hijos todo lo que nos cuentan. Yo sé que a veces es complicado porque tenemos vidas complicadas, pero escucharles mucho para que cuando tengan necesidad de hablarnos, nos cuenten, que sepan que estamos ahí, porque muchas veces no podemos. Entonces, bueno, hacer ese esfuerzo, ¿no? Que sepan que siempre los vamos a escuchar, que siempre vamos a estar ahí, y que las cosas graves nos las cuenten, porque luego no tenemos tiempo de escucharlos, y las cosas graves se las callan como se callan las que no son graves. Sí, pues bueno. Sí, yo creo que los niños nos dicen cosas que quizá nosotros podamos pensar que no son importantes, como decías ahora, Elena, pero que todas ellas son muy importantes para ellos, porque por esto nos lo cuentan, ¿no? Y que los padres y los maestros somos los que tenemos que incidir más para evitar que el bullying se siga cobrando víctimas entre los niños y las niñas, ¿no? Los padres, ya no de los niños que están siendo objeto de bullying, sino de cualquier padre, tiene que decir que no, que es muy grave el burlarse, el humillar a los compañeros, y que esto puede tener consecuencias muy graves. La más grave es que se puedan suicidar, pero esta no es la única. Hay otras que pueden dejar traumas para toda la vida, ¿no? Un niño que sufre acoso, sufre bullying en la escuela, pues seguramente cuando sea adulto no podrá tener una vida normal. O sea, creo que es algo que marca de por vida, ¿no? Por tanto, los padres tienen que formar a sus hijos también, y no dejarlo todo para que sea la escuela el formador. El maestro es el formador profesional, y el padre y la madre son los formadores natos, ¿no? Y son los dos que han de colaborar en la formación del carácter, y del carácter y de los valores, dejando al profesor. Y el profesor se tiene que dar cuenta que dijo un alumno, claro, que lo que pasaba es que el profesor toleraba, porque así él se hacía más fuerte dando las críticas, las burlas de los compañeros. Pues no, este profesor estaba equivocado, no estaba fortaleciendo a un niño, sino que lo estaba hundiendo. Esto es lo que, en definitiva, yo pienso sobre este tema, que es un tema preocupante, ¿no? Sí, no, así es. Se te ha cortado un poquito, pero sí. La verdad es que, como bien decía Elena, tenemos que escuchar mucho más a nuestros hijos. Ellos tienen las claves de todo. Parece que a veces, como tú dices, por el trabajo, la ocupación que tenemos todos, las prisas, el mundo en el que vivimos, pero sí hay que dedicarles un tiempo, porque a veces pensamos que lo que están diciendo son mamarrachadas, tonterías, cosas de niño pequeño, pero dentro de todo ese contexto encierran muchas cosas. Y también es cierto que todos los que somos un poco más mayores, de una o de otra manera hemos sufrido, y eso es como histórico, ¿no? El bullying, que hoy se llama bullying, entonces se llamaba acoso, puteo, no sé, algunas cosas tenían otros nombres, pero sí es cierto que hoy en día, a través de estas redes sociales, de estos medios de comunicación, que tiene muchas prestaciones, ¿verdad, Laura? Que tú estás muy metida en esto, pero que también, finalmente,
hay mucho acoso, mucha historia por medio de redes sociales o por el internet, ¿verdad, Laura? Que tú, que te dedicas un poquito más al tema este, lo has podido apreciar, creo yo, vamos. Sí, de hecho, por ejemplo, el bullying está centralizado en lo que es el acoso escolar. Es decir, dentro de las escuelas, de niño contra niño, un grupo de niños contra un niño determinado. De hecho, suelen ser niños los que inician el bullying, que suelen tener problemas de violencia en casa. Son niños problemáticos porque tienen un entorno problemático. Entonces descargan normalmente sus emociones y descargan con otros niños pues el sentirse fuertes y el sentirse importantes y el sentirse... pues que están por encima de los demás, que tienen control sobre algo. Como decía Elena, es muy importante la comunicación porque además hay un rango de edad en el que se suele centrar, más o menos se centra, es entre los 12 y los 15 años donde es más fuerte, es donde se suele decir, cosa que en realidad, si nosotros vamos un poquito hacia atrás, como decíais vosotros, el bullying lleva años y años y siglos, porque antes a lo mejor les llamaban las novatadas, que iban a la universidad o iban a la mili o iban donde fuera, y a los novatos los llevaban, pero vamos, les hacía, como dice mi madre, unas judiadas que no veas. Poco a poco se fue centrando a lo mejor en las escuelas la palabra bullying, pero en realidad es un acoso que no solo implica tema físico, es maltrato físico, verbal y psicológico, que implica que, no sé si os acordáis, por ejemplo, que es bastante común en los colegios, las chicas o los chicos que son los famositos, los líderes, así, los guaperas, bien sea de deporte o de lo que sea, se ve mucho esa situación en las películas americanas, ¿no? Que en realidad lo que están haciendo es provocar y aplaudir un bullying hacia a lo mejor los chicos que no son los guapos o las chicas que no son las guapas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa a raíz del año 2000 y pico? Sobre todo cuando, pues, a raíz del nacimiento de las redes sociales. Para mí marca sobre todo el nacimiento de Facebook, que aunque antes había alguna otra red, pero sobre todo lo que es el Facebook. ¿Por qué? Porque el Facebook está abierto a todo el mundo tiene amigos, todo el mundo sube fotos, todo el mundo sube lo que piensa, bien sea de manera directa o indirecta, se crean los grupos y entonces ese bullying pasa a ser protegido por las redes sociales. De hecho, han tenido que pasar años para que incluso fuese declarado como delito. De hecho, el primer caso de ciberacoso, que no venía de colegio, pero venía de hecho a raíz del uso de teléfonos, el primer caso realmente se centra en Canadá, ¿no? Donde, pues bueno, hay un acoso hacia una persona y el problema que supone, igual que las redes sociales son muy buenas para unas cosas, para este caso facilita. Y entonces suben un video de alguien llorando o de un niño que se ha caído y eso genera efectos virales y se vuelve como el hazmerreír. La gente en ese momento, pensando que se están riendo de algo gracioso, lo que realmente están provocando el aplauso de una situación que es muy cruel, especialmente hacia un niño. Recordemos que los niños, sobre todo entre los 12 y los 15 años, es cuando pasan a la parte más adolescente. En España se le llama la edad del pavo, y luego pasan a la parte de la juventud, pues son los adolescentes y preadolescentes. Su madurez emocional es complicada, tienen ya de por sí muchas contradicciones internas, todos hemos pasado por eso, no estamos hablando de nada fuera de lo común, ni de nada raro. Entonces, ese es el problema en las redes sociales, que facilita todo esto y es complicado darle seguimiento hasta dentro de los mismos profesores. Los mismos profesores a veces sin querer propician. Y sobre todo, yo no sé si os acordáis, en nuestra época, a lo mejor hoy en día está un poco más controlado, pero en nuestra época hasta cabezazos, hasta nos daban cazos, que se dice collejas. Decían, ay, cállate, o no sé qué. Y todo eso propicia que los demás se rían, te señalen con el dedo y no se dan cuenta que esa crueldad después puede desencadenar en situaciones que no solamente como este niño. Hay casos, hace un año pasó en Canadá también, que además la mamá publicó un video que la niña grabó,
y dijo: mamá, públicalo porque quiero que sepan lo que está pasando. Y la madre lo hizo no como chisme ni como para que lo pongan en tómbola, sino lo hizo para que la gente se sensibilizase y se diese cuenta que hoy en día los niños viven mucho a través de Internet. Y hablamos de algo, ya no hablamos únicamente de redes sociales. Los videojuegos, tú en un videojuego puedes interactuar, te pueden escribir, te pueden mandar mensajes. Y ya no solo como bullying, sino están utilizándolo determinados grupos, sectas para captación de jovencitos o de personas que emocionalmente están pasando por situaciones difíciles. Sí, yo creo que además de lo que has dicho, que estoy totalmente de acuerdo, de que las redes sociales facilitan el bullying, yo creo que además es muy importante, tiene un efecto multiplicativo, porque el grado de exposición del afectado, del humillado, ¿no?, del maltratado, del acosado, en lugar de reducirse al ámbito de lo que puede ser un aula o puede ser una universidad, pues debido pues a la gran cantidad de personas y contactos que pueden estar en un Twitter, ¿no?, o que pueden estar en un Facebook, y las ramificaciones de cada contacto, pues claro, esto, el efecto que sufre la persona que está siendo sometida al acoso es mucho mayor, y entonces también las consecuencias pueden ser fatales, peores todavía, ¿no?, porque el grado de exposición es mucho mayor. O sea que yo creo... Ahora, también estoy de acuerdo que lo que ahora llamamos bullying, pues yo lo he visto y lo he vivido en el servicio militar, ¿no? O sea, era norma que los veteranos abusaban de los novatos y les hacían dar trabajos humillantes y se reían de ellos, ¿no? Pero esto ya era así también a principios del siglo XX en el ejército, ¿no? O sea, era una constante luchar contra las novatadas, ¿no? Y siempre ha pasado, incluso en los puestos de trabajo a nivel laboral, cuando llega un inferior a ti, o si tú eres medio jefe, pues intentas putear, que hablamos así, bueno, bullying tal, pero bueno, un poco fastidiar al que llega abajo, o te burlas de él porque es inferior, o cosas así. Siempre yo creo que ha habido, el ser humano siempre es un poco de tradiciones, y eso lo mantenemos ahí en nuestros genes, para decir, vamos a seguir aquí puteando generación tras generación. A ver, lo que pasa es que es muy diferente, y a ver, el resultado es el mismo, y más hoy en día. Pero una cosa es lo que dices tú, las judiadas que te hacían las novatadas, que están mal hechas, porque pues al fin y al cabo era poner en ridículo a las personas, era denigrarlas, era, aunque estuviese socialmente aceptado dentro del ejército, de yo qué sé, de lo que fuera, hasta de las universidades, ¿no? Se habla mucho, se ven en las... es que se me fue el nombre, de los grupitos estos de las universidades americanas, del KPI y el PICAQ y todas estas. Las hermandades. Las hermandades, exacto. Pero en realidad, para poder aterrizar sobre todo esto viene de delitos, de lo que antes de que existieran los delitos informáticos, venía pues de delitos contra la intimidad, de revelar secretos que a lo mejor, pues bueno, que estaba penado, pero en este caso, pues lo que decías tú, no se lo dices al de al lado, tú lo publicas en internet, sea verdad o mentira, te pueden hundir la vida, igual que los que se le llama el delito contra el honor, ¿no? Las injurias, las calumnias. Aún así, o sea, hasta casi, si no recuerdo mal, como por el 2009, 2010, por ahí más o menos, fue cuando empezaron a integrar en los códigos penales ese tipo de delitos, para que fuesen realmente perseguidos, ¿no? De hecho, hoy en día, pues todas las policías de todos los países tienen su parte de investigación en temas de delitos cibernéticos, donde dentro de esas secciones de policías especializados en investigar cibercrímenes, dentro de esos está pues la parte de la investigación del bullying, del ciberbullying. Bueno, en este caso ciberbullying, no el bullying, sino porque normalmente, a ver, no nos confundamos, existe la gente, bueno, los que hacen bullying, lo que están haciendo es utilizar una herramienta adicional. Lo han hecho siempre, pero ahora tienen una herramienta que se reproduce y se multiplica por 1000 sus efectos. Lo que hacen en el colegio todos los días, aprovechan
y lo hacen otra vez en redes sociales. O sea, es como una herramienta más de hacer, es como tener algo más. Pero